Bien. ¿Qué tal, Adolfo? Adolfo Langi, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el Parque de Santa Leonor de la ciudad de Satipo, haciendo este pequeño conversatorio acá. Cuéntanos cómo lo ves Satipo, cómo está la ciudad para ti, que estás viniendo después de ¿cuántos años? Estoy viniendo después de 2 años. Yo estuve en Satipo la última vez en el mes de octubre del 2019 y después me fui como yo radico en Europa, me fui a Barcelona y por motivo de la pandemia no he podido regresar, ¿no? Durante 2 años hasta que recién ahora puedo hacerlo. Sí, yo Satipo lo encuentro muy grande, con una dimensión totalmente diferente al Satipo de los años de mi infancia, de mi juventud, y se nota que es ahora una ciudad muy grande, ¿no? Es una ciudad que ha crecido muchísimo y Claro. sigue creciendo todavía. Cuéntanos un poco sobre tu niñez, tu adolescencia, Sí, la etapa de tu juventud. claro, yo nací en un distrito de Satipo que es el distrito de Río Negro, ¿no? Mi padre era agricultor y yo he vivido todo el tiempo en el campo, ¿no? O sea, nosotros vivíamos en el campo y desde el campo veníamos a realizar actividades, a estudiar al colegio, ¿no? Entonces toda mi infancia la viví aquí en Satipo. ¿En qué colegio estudiaste? En lo que es ahora el padre Rafael Gastelua. En ese entonces se llamaba la Escuela Prevocacional de Varones 532. 532. Sí. Y entonces veníamos a estudiar, teníamos también una casa acá en el pueblo y a veces en algunos años nos quedábamos acá para no ir a la chacra solo íbamos a la chacra los fines de semana. Bueno, y durante ese tiempo, estamos hablando de qué años básicamente. Estamos hablando de los años 55 al 60 más o menos. ¿Y cómo era Satipo en aquel entonces? Satipo era un pueblo pequeñito. Satipo era la plaza de armas más unas 4 calles aledañas hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, ¿no? En este caso, ¿la carretera Río Negro existía tal y como lo conocemos ahora o cómo? Claro, la carretera Río Negro existía, pero como una carretera no asfaltada, como una carretera... No había, para empezar, que en esos años lo único que había era el pueblo, 4 calles arriba, 4 calles abajo, y hacia los distritos tú tenías que desplazarte por unas carreteras que, bueno, no tienen nada que ver con las carreteras actuales, ¿no? Eran totalmente de tierra, ¿no? Y venían los camiones, la gente venía de los distritos, a veces en caballo, venía en burro, venía en bicicleta, ¿no? O sea, no había un transporte generalizado de vehículos, ¿no? No era muy... Y básicamente tú tuviste en todo caso casi toda la década del 50 acá en Satipo. Claro, hasta el año 61. Claro, ya es el año toda 61. la década del 50. Nos cuentas que Satipo era pequeño, obviamente que no era como es ahora, ya una ciudad de alguna manera interconectada con Lima. En ese tiempo, ¿cómo uno hacía para salir de la ciudad? Bueno, en ese tiempo había... Para ir, por ejemplo, a Huancayo, a Lima. Claro, para ir a Lima, para ir a Huancayo, había una empresa, 2 o 3 empresas de transportes, ¿no? Entre ellas las más antiguas y conocidas, Alarcón, ¿no? Era una de las más conocidas, la empresa de transportes Alarcón. Y entonces ese ómnibus llegaba a Satipo interdiario, porque para la carretera, como era de un solo sentido, ¿no? Se podía ir 3 días de subida y 3 días de bajada. Entonces los lunes, por decirte, era días de llegada de ómnibus y el martes salía hacia Huancayo, ¿no? Tú llegabas a Huancayo y en Huancayo tenías que quedarte o hacer una conexión para irte a Lima. O sea, no era directo. No había viaje directo, no había viaje directo. Era todo... Claro. Ese era un sistema de transporte organizado de esa manera, ¿no? No era factible ir directamente hasta Lima. Sí. Era de alguna manera,
muy aislados. Si Era quiere. muy aislado, sí. Porque de acá ir a Huancayo, ¿cuántas horas representaba de viaje? 8 a 10 horas 10 de viaje. Y de ahí otra vez Otras tantas horas a Lima, ¿no? O sea, es casi como viajar O sea, casi todo un prácticamente día. llegabas al tercer día, ¿no? Claro. Era Porque demasiado salías de pesado. Huancayo en la noche y llegabas al tercer día a Lima, ¿no? Prácticamente. Has escrito un libro sobre Satipo y cómo es que esta se formó a través de una colonia. Sí. Esta colonia fue habitada principalmente por austroalemanes, como lo es Oxapampa, Posuso. No. ¿O cuál fue la diferencia? La colonización de Satipo se hace en base al aporte o a la llegada de inmigrantes nacionales, gente que venía de diferentes lugares del país, de la costa, de la sierra de Perú, y inmigrantes que venían de Europa, ¿no? Entonces el gobierno de Augusto B. Leguía a partir del año 1919 empieza a organizar un sistema para que pueda producirse la colonización de Satipo, ¿no? Se abren diversas oficinas a nivel de Europa para tratar de reclutar gente para que viniera no solamente a la selva, sino a diferentes ambientes o diferentes lugares del Perú, claro. ¿no? Entre ellos también a Satipo, y se estimula la llegada de estos inmigrantes, ¿no? El gobierno peruano les pagaba el pasaje, ¿no? de venida y les daba facilidades para que pudieran trabajar acá. ¿Eso se dio en el oncenio de Leguía? En el oncenio de Leguía. ¿O más antes ya hubieron también? Bueno, en el 1909, durante el primer gobierno de Leguía, ya se dio una ley de tierras de montaña, en el año 1909, una ley de tierras de montaña que establecía que los terrenos de la selva o de la ceja de selva eran de propiedad del Estado y que estos terrenos podían ser entregados a particulares para su uso en diferentes modalidades, como por ejemplo en dación, en concesión, en venta, en diferentes modalidades, ¿no? En 1919, durante el segundo gobierno de Leguía, se va a dar un decreto supremo mediante el cual se establece que las tierras desde Satipo hasta Pangoa, prácticamente, pertenecen al Estado y se designa esas tierras para la colonización de Satipo, de la selva. ¿Cómo así te interesas por estudiar la historia de Satipo? ¿Cuál es la razón para que escribas este libro? Mira, en realidad yo tenía un deber moral, ¿no? Un deber moral porque yo soy hijo de colono y nieto de colono, ¿no? La familia de mi padre vino desde Europa, desde Hungría específicamente, ¿no? Para asentarse en el Perú y ahí se enteraron de que en Satipo se había abierto la colonización. Entonces ellos llegaron acá a Satipo, primero llegaron a Lima en 1928 y a Satipo se vinieron en 1929, ¿no? Entonces prácticamente toda su vida mi padre ha vivido acá, se ha establecido junto con mis tíos, ¿no? Se han establecido, han formado una familia y yo sentía que tenía un deber moral, ¿no? Tenía un deber moral con mi familia de dar a conocer esta situación de la colonización. En los libros de historia del Perú, yo no soy historiador de profesión, pero yo no he encontrado, lamentablemente, mucha información o no he encontrado estudios que se hayan hecho sobre la colonización en Satipo. ¿Por qué encuentras de alguna manera diferencia entre la creación de Satipo y otras ciudades, por decirlo? ¿Cuál sería de alguna manera esa diferencia que hay con esta ciudad? Sí, por ejemplo, Oxapampa en sus orígenes fue una ciudad fundamentalmente habitada por alemanes y descendientes de alemanes. Establecieron toda una dinámica de construcción, de edificación, de costumbres y todo eso estrictamente relacionados con Alemania. Igual ha pasado en el Posuso, ¿no?
Satipo tiene otra estructura. En Satipo llegan migrantes de diferentes partes del Perú, de diferentes partes de Europa, y no hay una organización cultural que, digamos, represente a esos grupos que llegaron, y entonces no hay una, creo yo, no hay una identidad, no hay una cohesión, ¿no? Porque van a llegar luego comerciantes y la situación de lo que podría ser, digamos, la identidad del pueblo de Satipo como tal, no se va a establecer, ¿no? Satipo tiene elementos de identidad correspondientes a la selva, por ejemplo, en cuanto a alimentación, en cuanto a costumbres, en cuanto a tradiciones, en cuanto a bailes, ¿no? A literatura, a creación literaria de los grupos nativos, pero que todavía, lamentablemente, todavía no se ha rescatado, ¿no? En el caso de la alimentación, por ejemplo, esto de los productos de la selva, como el tacacho, como la cecina, como el juane, recién se ha empezado a rescatar hace poco con la llegada de gente que viene de Ucayali y que viene y establece. Y es parte de lo que debería ser de la identidad también de esta zona, ¿no? En verdad, a la fecha, efectivamente, no hay una identidad propia del satipeño, ¿no? O sea, es una ciudad que se ha formado de distintas sangres, por decirlo así, de tal manera que no se ha logrado tener esa cohesión de pensamiento uniforme. Pero me parece a mí que durante, por decir, la colonia, sí existía de alguna manera un pensamiento satipeño, me parece, más que ahora. Por decir, una de las cosas que usted relata en el libro que escribes es sobre el parque de Satipo, por ejemplo, que fue realizado principalmente por aporte de algunos vecinos de la ciudad. Sí. Y eso refleja mucho cómo el sentimiento satipeño, pues, de alguna manera calaba muy hondamente en la ciudad en aquel entonces. Un poco distinto a la fecha, porque no estoy seguro si ahora todos hiciéramos un aporte similar para poder construir alguna construcción dentro de la ciudad. Y más bien encuentro cierta apatía al tema. Entonces, preocupa mucho esto, porque cuando un pueblo no tiene identidad, pues no se logra cohesionar realmente, ¿no? Y finalmente el desarrollo, pues, es un poco más tardío. Claro. Ahora, al momento de usted hacer una exploración de la historia de Satipo, ¿considera usted de repente que es necesario retrotraerse a esas épocas de los orígenes de Satipo para lograr esa cohesión? ¿O cómo deberíamos, por decir, los jóvenes ahora entrar en esa? Yo creo que en Satipo, yo te voy a explicar el caso, por ejemplo, del terremoto, ¿no? Cuando se dio el terremoto, Satipo quedó totalmente aislado, ¿no? Totalmente aislado, y la carretera se destruyó y empezó a llegar ayuda a través del aire, ¿no? Y dentro de esa ayuda que llegó, se pidió que se construyera un campo de aterrizaje, ¿no? Se intentó hacer, había un campo de aterrizaje por la zona de Río Negro Bajo, ¿no? Y se intentó que ahí funcionara, pero no funcionó porque era demasiado fangoso el terreno, ¿no? Entonces dijeron, hay que buscar una fórmula para construir un campo de aterrizaje. Entonces el único lugar que había realmente seco para poder hacer esto era de la parte donde termina Satipo hacia arriba, donde es actualmente el terminal terrestre. O sea, ¿no? El centro cívico, el terminal terrestre. Claro, ¿no? Entonces se dijo, lo vamos a hacer allá, pero ahí ya existían lotes asignados a la gente. Entonces se pidió que la gente donara hiciera algunos aportes, algunos aportes, y la gente generosamente dio parte de los terrenos que les habían sido asignados, ¿no? Para poder hacer el campo de aterrizaje. Y el campo de aterrizaje se hizo con el esfuerzo mancomunado de toda la población. Es decir, se organizaban grupos, ¿no? Se organizaban grupos para que se hiciera el trabajo común, se hacía olla común,
todo el mundo sacaba los árboles de raíces, trabajaban en diferentes faenas y así se logró construir un campo de aterrizaje. Trajeron algo de maquinaria y eso demostró de que sí, que si hay una cohesión, hay un esfuerzo mutuo, se puede hacer. Yo creo que ahora Satipo obedece a entidades multiculturales, ¿no? Hay una multiculturalidad y esa multiculturalidad hay que respetarla, hay que hacerla, una de esas hay que integrantes de esta mantenerla. multiculturalidad sería también, y que no habría que olvidar, serían los pueblos indígenas, ¿no? Claro, por Amazónicos, supuesto, por ejemplo. claro que sí, claro que sí. Ellos, y yo creo que una de las cosas que no se hace es contar la historia también desde su ángulo de ellos. Recuerdo haber conversado contigo a través del canal Diálogos Virales, y había una persona que hizo un comentario sobre el tema del terremoto, justo que tú comentas ahora, y en este tema del terremoto pues él decía que él era la familia Chamaire, que debe ser una familia obviamente ayánica, y él comenta que sus padres, sus abuelos también vivieron el terremoto. Claro. Pero de pronto a mí se me ocurre pensar que no se rescataban las crónicas de cómo los pueblos indígenas sintieron el terremoto, porque la data que se tiene es básicamente de la población colona y los hijos de colonos, nietos de colonos, ¿no? Entonces creo que todavía hay un trabajo pendiente ahí de inclusión para poder ver la historia también desde su punto de vista de ellos, ¿no? Ahora, ¿tienes algún próximo proyecto en mente? Sí, en realidad hay un grupo de profesionales, gente satipeña o gente que ha nacido en otro sitio pero que vive en Satipo, que está interesada en construir la historia de Satipo, ¿no? Y esta historia de Satipo tiene que ser construida desde las épocas en que esta tierra ha empezado a ser habitada por los grupos nativos, ¿no? Hay que desarrollar un trabajo de investigación etnográfica, etnológica, antropológica, de historia, para conocer y ver de dónde, cómo llegaron los grupos nativos acá, dónde se asentaron, dónde se establecieron y cómo fue que realizaron su proceso de adaptación a este medio, ¿no? Y en eso tenemos que tener el aporte de multiprofesional, porque es la única forma de poder conocer la historia. Ahí no termina la situación, porque en el libro que yo he escrito solamente llegamos hasta los años 60 y después de los años 60 se van a producir acontecimientos históricos, sociales y políticos en la zona y en los años 70, 80 también, nacional, de relevancia nacional. Sí. Una de las cosas que, bueno, al menos yo creo que hay que rescatar que sucedieron en Satipo fue el tema de la presencia del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR. Claro. Luego de eso también, ya en los años 80, las penetraciones del Sendero Luminoso, claro, y el MRTA, que para el escenario nacional pues significó básicamente ser prácticamente el epicentro de esta guerra política. Claro, sí. Pero para el escenario local también significó una baja. Me parece que también tuvo mucho que ver con la muerte del exalcalde Fidel Juárez. Fidel Juárez, claro. Se le atribuye, me parece, que un asesinato de un tema de sendero, ¿no? Claro, no se ha esclarecido aún, pero así se estableció, ¿no? Entonces, ahora, esto generó para el año 90, por decir, básicamente que Satipo tuviera que generar un enfrentamiento con el sendero para poder recuperar tierras que ya estaban tomadas. Claro. Al menos, de repente usted tiene mayor información al respecto, pero la información que llegó a mis oídos en su momento fue que había en su momento inclusive enfrentamientos en la plaza de Satipo a fuego cruzado. No sabría decirte porque no estaba yo acá, ya, ¿no? ¿Dónde estabas ya para eso? Yo ya estaba viviendo fuera de Perú, ya yo me había ido, estaba viviendo en Japón, entonces no tenía... Pero yo sí he sido testigo de la gran conmoción que produjo el movimiento de Sendero y del MRTA en la zona. He sido testigo de primera mano porque yo vivo en el kilómetro, mi familia vive en el kilómetro 5
y en Satipo se estableció una base del ejército, siempre estaba establecida aquí junto al río Alberta, ¿no? Y entonces tú cada vez que pasabas para ir hacia tu casa, tenías que presentar tu documento de identidad, claro, había un control electoral, había un control y todo eso, ¿no? Y entonces después, en las noches, no en las noches, sino que se empezaron a organizar las rondas campesinas, claro. ¿no? Eran rondas campesinas con personas, con colonos, ¿no? Con colonos y con nativos que empezaron en alguna manera a ser organizados por el ejército, y esa presencia de esos grupos permitió en cierta medida el control de la zona para que Sendero Luminoso pudiera ir retrocediendo, ¿no? Había otro elemento también muy importante que ha sido estudiado por algunos periodistas, como el caso de Gustavo Gorriti, ¿no? Que hace el análisis cómo en realidad Sendero Luminoso empieza a captar a gente para, digamos, tener contingentes en base al terror, ¿no? O sea, llevan a niños de 11, 12 años, se los llevan y son amenazados, ¿no? Son amenazados, si se escapan, su padre y su madre serán eliminados, ¿no? Entonces, las comunidades nativas en este caso fueron no solo la población en general, porque en Satipo se vivía un ambiente de mucha, como tú dices, eso de las balas y de los fuegos que hubo, eso sí hubo en el año 65, ¿no? Eso sí fue con la guerrilla del MIR. En el año de Sendero no sé si habría, no podría yo afirmarlo, pero evidencia de que este grupo, por las características de la zona, este tipo de movimientos va a tener un impacto en toda la población, ¿no? Muy fuerte, muy importante. La carretera en ese entonces que ya existía también estaba, el MRTA hacía bloqueo de carreteras, ¿no? Era una cosa impresionante, claro, ¿no? sí. Salían de las comunidades, habían entrado a comunidades alrededor del río Perene, salían y hacían un bloqueo de las carreteras, y todo el mundo tenía que apuntarse y dar el cupo y esas cosas, ¿no? O sea, tuvo un impacto muy fuerte en la zona. Pero el libro que sacaste, el de Satipo y la colonia y la historia de los colonos, ¿cuál es el tiempo que abarca? Desde 1900, o sea, estamos hablando de 1911, no, el primer incendio de Leguía. Yo he hecho un análisis de las primeras entradas que se han producido en Satipo desde la época de la colonia, ¿no? Un primer análisis de la presencia de los grupos evangelizadores. Desde la época en la que éramos un virreinato. Claro que sí, claro que sí. Durante la época, acá en Satipo llega un primer grupo de evangelizadores con el padre Viedma en 1675, ¿no? Va a ser un trabajo de evangelización en toda esta zona, incluido hasta la boca del Ucayali, ¿no? Durante más o menos 10 años, 14 años, ¿no? Y después el padre Viedma va a ser asesinado, ¿no? por los nativos, ¿no? Entonces, y después van a sucederse diversos movimientos, ¿no? Van a sucederse diversos intentos de entradas, avances y retrocesos en este proceso, y en 1742 se produce el levantamiento de Juan Santos Atahualpa, ¿no? He intentado abarcar desde la época de la colonia, porque si no, no se puede explicar después lo que ha sucedido posteriormente, ¿no? Finalmente, desde esa época hasta más o menos, estamos hablando ya en 1960, 70, sí, una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra. No se puede contar la historia de Satipo si no vamos hasta los orígenes. Claro. Estamos hablando más o menos del siglo XVI. Todavía. Claro, del siglo XVI. Efectivamente, hay que reconocer de que, por ejemplo, la posibilidad de colonización de Satipo también, en esa colonización de Satipo jugó un papel muy importante la Iglesia Católica, ¿no? Porque fue Monseñor Francisco Irasola que hizo su entrada desde Huanta, pasó por la confluencia con el N, ¿no? El N y el Perene, siguió hacia esta zona, pasó hasta Mariposa, y desde Mariposa
bajo la dirección del padre Rafael Gastelua se inicia la construcción de un primer camino, ¿no? Una primera trocha carrozable. A pesar de ello, una de las cosas que creo que se tiene claro es que no había mucha penetración en sí hacia la selva misma, porque todavía Satipo es parte de la ceja de selva. Claro. Precisamente porque la selva para el foráneo en realidad resulta ser muy agresivo. Sí, ¿no? claro que sí. Y ese es un gran problema que desgraciadamente pues genera escasa presencia de colonos en ese tiempo, pero una de las cosas a un nivel cultural que he visto es que esta falta de acceso, por decirlo así, por la agresividad de la geografía y de las enfermedades, hacía que los pueblos puedan ser poco explorados y poco contactados, porque una de las cosas que se puede ver, por decir, en un contraste en el indígena andino con el amazónico, es que el andino, producto del sometimiento que ha vivido, estamos hablando más de 500 años de esclavitud bajo la forma del virreinato, ahora mismo vive esa opresión, claro, ya mental, mientras que el indígena amazónico no ha tenido esa desventura, por decirlo así. Y cuando uno tiene interacción, los indígenas amazónicos suelen ser más abiertos, más expresivos, mientras que el indígena andino es un poco más presionado, de alguna manera no se suelta con facilidad, no es directo en decir las cosas. Creo que ese es de alguna manera la herencia de la historia que pasó. Sí, ¿no? Definitivamente sí. Pero cuéntanos, ¿qué significa en este caso para ti, que has hecho todo un trabajo de investigación que ha aflorado? ¿En cuántos libros ya tienes a la fecha publicados? Bueno, hasta la fecha tengo publicado 3 libros. 3 libros. ¿No? Este es el libro de Satipo, sobre la colonización de Satipo, es mi tercer libro, ¿no? ¿Y cómo es este proceso? Cuéntanos un poco para los jóvenes, el proceso de elaboración de un libro, de un texto, desde el momento que lo tiene en la mente hasta el momento en que finalmente uno lo está publicando. Claro, es un trabajo, como se diría, de hormiga, ¿no? Es un trabajo en donde tú elaboras una idea, estableces un argumento base, ¿no? Y sobre la base de este argumento empiezas a trabajar, a recolectar información, a buscar fuentes, a trabajar. El último libro sobre todo ha sido importantísimo, las fuentes que hemos podido encontrar, que no son muchas, ¿no? Pero que te han ayudado a poder establecer esta línea de investigación, ¿no? Con esa línea de investigación se ha trabajado y después hemos logrado entrevistar a muchísimos colonos e hijos de colonos, ¿no? Para conocer de primera mano esa información. Eso es, cuando tú estableces una investigación de este tipo, eso es fundamental, porque no se trata de lo que yo diga, sino lo que la gente dice, lo que ha vivido la gente, cómo ha sufrido, cómo lo ha palpado, cómo lo ha visto, ¿no? En el caso de mi segundo libro, por ejemplo, era más vivencial, rebuscar en la memoria de todos los hechos y los acontecimientos, pero por ejemplo, a eso ahora los medios actuales ayudan muchísimo, porque tienes tú internet y tienes muchísima información. Entonces yo en uno de los acápites de este libro relato que cuando yo estaba en Ayacucho en el año 1963, en el año 64, si no recuerdo mal, una noche nos sacaron de los dormitorios donde dormíamos los seminaristas al patio del seminario y vimos una cosa fantástica que nunca más en mi vida lo he visto, ¿no? Era un cometa. Era un cometa que estaba pasando por la Tierra y que se veía una estela luminosa de kilómetros en todo el cielo. No era necesario un telescopio. Nada, era totalmente natural. Ayacucho en ese entonces también era una ciudad pequeña, entonces la visibilidad era mayor. Era mucho la visibilidad nocturna, claro. Y entonces yo recordaba ese hecho, ¿no? Y entonces tuve que entrar a investigar qué
fenómeno natural se había producido, Pero qué planeta había pasado, ¿Tú lo ¿no? investigaste qué cometa. ya con internet? ¿O? Ya lo investigué ya, con internet, ya. ¿no? En ese entonces nos dijeron, mira, un Claro, cometa. nada más. Y yo me quedé fascinado, ¿no? Impresionado. Todos nos quedamos boquiabiertos del... ¿Y qué cometa era? ¿El Halley? No, era un cometa, no era el Halley, es un cometa que ahorita se me ha ido el nombre, es un nombre japonés, ¿no? Es un nombre, está en el libro, ¿no? Y nunca más he vuelto a ver una cosa así tan extraordinaria, ¿no? Entonces el internet te ayuda muchísimo a recolectar información, Claro, ¿no? Te da lo de los movimientos que había. Yo viví, en ese libro se relata todo el movimiento, cómo impactaba el movimiento guerrillero en esta zona en el año 65, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos íbamos a Ayacucho y cuando volvíamos teníamos que pasar en la carretera entre Huancayo y Satipo, habían como 10 controles policiales. En cada control policial había que enseñar el documento, la carta que teníamos. La policía entraba, subían, ya se había establecido los hinchis en ese entonces, miraban todo buscando guerrilleros y todas esas cosas. Entonces había también tiroteos en la noche y todo eso, ¿no? Entonces los medios actuales ayudan muchísimo para conocer y para tratar de recolectar esa información. Sí, sí. Y bueno, finalmente creo que escribir ahora un libro, hacer un texto, de alguna manera pues te tiene que gustar también. Claro, tiene que gustarte sí. y para poder publicarlo. Pero ¿qué reconocimientos te ha dado a ti en lo personal la escritura de tus libros? ¿Todavía has tenido ya de alguna manera, por decir, la satisfacción de que alguien te haya dicho, oye, ¿sabes qué? Encontré esto en tu libro y gracias por retratarlo al menos? O... Sí. Por ejemplo, las satisfacciones económicas, pecuniarias no son muchas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque escribir un libro es una aventura a la cual tú te lanzas y no pensando en que vas a volverte rico, que vas a ganar mucho dinero. Es la satisfacción personal en primer lugar, ¿no? Y es una cuestión de que cuando tú empiezas a escribir, de repente le coges el gusto mi primer libro fue algo espontáneo, algo que se me ocurrió, dije hay que contar esta experiencia, la conté, me gustó. Y después ya te entra el bichito y tú quieres seguir escribiendo, ¿no? Esas cosas y tú dices, bueno, ya, con tal que lo lean mis amigos y ya eso es para mí una gran satisfacción. Quizás eso puede ser un afán de trascender, ¿no? Claro, uno quiere dejar una huella en el tiempo. Sí. Y para mí, por ejemplo, este tercer libro es importantísimo porque primero que es un homenaje a los colonos, ¿no? Un homenaje a los colonos, a la labor de los colonos, a la labor que directamente realizó mi familia, mis padres que se enraizaron, mis tíos que se enraizaron acá, que hicieron vida acá, ¿no? Y de la cual nosotros ahora somos sus descendientes, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para mí es una satisfacción personal muy grande, ¿no? Porque pienso de que esta labor de la colonización no debe caer en el olvido, ¿no? Porque debe rescatarse ese trabajo que hicieron los colonos. Y yo animo a la gente a que escriba, ¿no? Hay muchísimas cosas que hay que escribir. La selva, por ejemplo, es una zona que te estimula muchísimo porque hay tanta fantasía, hay tanto misterio en la selva, ¿no? Que los jóvenes podrían tener un elemento importantísimo para estimular, para el estudio, para forjar cuentos, tradiciones, leyendas, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer realmente? Finalmente, ¿qué mensaje le darías a la juventud, Adolfo? Sí. Nos va a ver a través de las redes sociales. Yo quiero estimular o quiero alentar a los jóvenes a que traten de, primero, valorar lo que tienen, valorar el lugar donde ellos residen, el lugar donde ellos viven, reconocerse ellos partes integrantes de una realidad. Esta realidad es Satipo. Los jóvenes tienen que reconocerse como miembros de una comunidad que ha aparecido en un determinado momento de la historia y que tiene que trascender, que tiene que hacer, estos jóvenes tienen que permitir no solamente
que vivas acá y que no pase nada, sino que al contrario, tienes que hacer de que esta comunidad, este sitio sea reconocido a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Y eso solamente se podrá hacer si tú te sientes verdaderamente identificado con este tu medio, ¿no? Entonces yo invito a los jóvenes a tomar conciencia de este rol tan importante que les toca a ellos, porque ellos son la parte de una nueva generación que tiene que hacer que esta zona de Satipo tenga que ser conocida, que se le reconozca en sus valores, en sus tradiciones, en todo lo que ha significado en la historia del país, ¿no? Pronto, en algunos años, se va a celebrar de 1930 al 2030, celebraremos los 100 años centenario. Claro, el centenario en el cual Satipo fue declarado centro poblado, primer centro poblado de la selva central. Esa fue la denominación que se le dio, ¿no? Todavía pertenecíamos a Andamarca y esa es parte de la historia y esa historia no se puede perder, esa historia tiene que seguir adelante y son las nuevas generaciones las que tienen que tomar en sus manos el hacer conocer y descubrir y perennizar esta historia del pueblo o del lugar donde vivimos y habitamos, ¿no? Esperamos pues, Adolfo, que nos puedas igual en algún momento sorprender con una nueva entrega quizás de un próximo libro que pueda ser. Muy bien, sí, estamos en ese proyecto, queremos hacer una historia de Satipo como tal, para que esta historia de Satipo forme parte incluso de la currícula de los estudios de la escuela secundaria, porque hay que conocer la realidad primero y después conocer la realidad local, realidad nacional y realidad internacional. Si no, no podría ser de otra manera. Claro, ¿no? definitivamente. Claro que sí. Es un pueblo que ha tenido mucho que ver con relación a la historia nacional, sobre todo por la forma en cómo se creó y como conversábamos respecto al tema de la violencia social armada y cómo es que a través de la unión de su gente ha logrado pues superar grandes obstáculos. Eso estamos seguros que las nuevas generaciones van a escuchar ese pedido. Esperemos. Bien, Adolfo, muchas gracias por gracias a ti. Por esta entrevista y esperamos volverte a tener más adelante para Muchísimas gracias. otras cosas adicionales. Muchas gracias. Nos vemos.